En la lucha tan viejo como el tiempo, hay dos religiones destinados por un conflicto. Este conflicto es como ninguno que haya pasado anteriormente. ¿Qué pasará? Descubre la profecía bíblica. Islam y cristianismo, una profecía de la Biblia por Tim Rosenberg. Le damos la bienvenida a aquellos que están mirando a través del mundo. Tenemos mucha gente que están oyendo en Europa, en Sudamérica, en África. En estos mismos momentos están mirando y este mensaje está siendo transmitido a través de todo el mundo. Esta noche vamos a cubrir lo básico que se encuentra en Daniel 11. Siempre nos ha gustado el estudio de la Biblia, de la profecía de la Biblia, especialmente porque sabemos que la profecía habla de Cristo y de eso es que estamos nosotros excitados. Queremos ver a Cristo otra vez. Así que empezamos a estudiar la profecía hace mucho tiempo y tenemos muchos libros que se refieren acerca de la profecía, como el de Hal Lindsey, y comparamos lo que mucha gente dice a través del tiempo en estos libros. Vamos a comparar todo lo que ellos dicen, pero ahora estamos hablando de estos autores que nos hablan de la historia, de lo que la iglesia ha enseñado a través de la profecía, hasta la Reformación y hasta los 1900. Es un buen libro estos que tenemos aquí, pero esta noche vamos a compartir con ustedes algo que ustedes van a estar de acuerdo y algunas veces no. Nosotros estudiamos todos los puntos para saber dónde está la verdad. Y la verdad está en diferentes estudios. Si no lo estudiamos, ¿cómo vamos a averiguar lo que es la verdad? Si no están de acuerdo con lo que decimos, vean la Biblia, abran la Biblia a ver si eso está de acuerdo en lo que enseñamos aquí. La Biblia es la autoridad. Tenemos que ir donde la autoridad. Estamos pensando qué es lo que está pasando en este mundo. Están las cosas cayéndose aparte. En septiembre 12, hace poco, Sean Hannity dice, estamos viviendo en un tiempo prima de la historia. Los niños lo dirán, el aumento de musulmanes extremistas estaba a ser una tarea formidable. Este es Sean Hannity en su radio. En su mente conservadora, dice él, yo creo que estamos viendo la alineación de la próxima guerra mundial. Eso es lo que él cree. Y basado en la profecía bíblica, creemos que esto es cierto. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche a través de este seminario. Joel Rosenberg, otro cristiano, dice en un artículo que dice que preparen por la guerra, pero vamos a hablar de la vida. ¿Cuál es el estado del epicentro? Me duele reportarles esta noche con gran oscuridad desciende la gente del epicentro militar radicales islamistas. Sunni y Shia están asumiendo el poder de un país detrás de otro. Anarquía se propaga. Violencia contra cristianos, judíos y americanos se intensifica. La crisis global empuja a millones en el Medio Oriente a la pobreza y les causa lucha el sobrevivir. La evidencia sugiere que la batalla más devastadora de la historia moderna en el epicentro está a días o semanas. Eso los comentarios los oímos todos los días. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que vamos a compartir con ustedes esta noche. Vamos a pasar lo que hemos estudiado, lo vamos a presentar en las vistas. Mucha gente nos pregunta, ¿puede haber otra como lo que pasó en septiembre 11? A lo mejor sí, a lo mejor no. La Biblia no dice en particular. Puede que haber una guerra nuclear. Yo creo que no va a haber una guerra nuclear porque la Biblia dice que cuando Cristo regrese va a haber gente que esté viva. Pero Dios no ha parado
una guerra nuclear en el 1940. Él permitió que esto sucediera. Se permitió entonces, puede que se permita otra vez. No vamos a estar sorprendidos si no pasa, pero la Biblia no nos dice exactamente si eso va a pasar otra vez. Pero nos da las indicaciones y vemos aquí cómo estamos tan cerca de la segunda venida de Cristo. Eso no está contrario a lo que Cristo nos ha dicho, pero nos dice que son como dolores de partos. Imagínense ustedes a las damas que que piensen que a lo mejor nunca van a estar encintas hasta el momento en que van a dar a luz. Pero eso no es una sorpresa para ellas. Pero hay muchas sorpresas para las personas hoy en día, y las sorpresas van a ser como dolores de parto que le van a dar a nosotros una idea de cómo es cuando venga Cristo. Miren lo que dice: porque sabéis bien que en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz, va a haber sorpresa. Pero cuando digan paz, entonces vendrá destrucción como dolores de parto y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:4. Entonces tenemos que estar alerta de que Cristo viene y viene pronto. Ahora estamos poniendo atención. Podemos creer que Cristo viene muy pronto. Cristo mismo nos dio una información en Mateo 24, en versículos 3 al 6. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, los discípulos vienen y le preguntan: ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? Jesús respondió: mira que nadie te engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oirás de guerras y rumores de guerras. No te alarmes. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Así que el mundo se está destruyendo, pero no es una señal de que todavía Cristo viene. Es uno de los signos, no es el signo. Hay falsos cristos, hay guerras y rumores de guerras. Aquí hay una cita de unos oficiales iraneses. Oficiales en Teherán recomiendan golpe contra Israel para prevenir ataque a los reactores nucleares de Irán, dijo oficial islámico diplomáticos en Londres. No, mire cuando esto pasó. En el 2008. Pudo haber sido ayer o hoy, en el periódico de hoy. Esto es un tópico muy caliente. El problema es que Irán dice que van a eliminar a la nación. ¿Creen que ustedes que Israel quiere que Irán tenga armas nucleares? No. Pero así que lo están mirando y siendo. Entonces tenemos nosotros todo el derecho de levantar weapons nucleares y vamos a eliminar a Israel primero. Lo han hecho en Irak, en Siria, ya en el pasado. Pero sí que Israel dice, antes de que ellos nos maten a nosotros, entonces vamos nosotros a eliminarlos a ellos porque vamos a contratar el ataque. Imagínense ustedes, hay contraataques constantemente. Pronto alguien va a cambiar y vamos a tener un problema muy grande en el mundo. Esto es un rumor de guerra que puede que sea que algún sitio puede que pase. Entonces el mundo será eliminado. Entonces Cristo continuó y dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambre, terremotos, y esto es el principio de dolores. Acuérdense que aquí hubo un terremoto en Japón hace como un año y devastó a muchas personas. Y tenemos problemas así que ha pasado a través de todo. Hay sequía en Texas, después vienen las lluvias, entonces hay huracanes. Eso es como el mundo se está volviendo loco. Y eso es lo que Cristo nos había dicho. En Mateo 24, 9 al 14 dice, te entregarán para ser maltratados, te matarán, te odiarán las naciones por causa de mi nombre.
Muchos se ofenderán y se odiarán, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Maldad aumentará, el amor enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces dice Cristo, el mundo no se va a arreglar, pero se está acabando. Miren ustedes que así continúa. Aquí en Estados Unidos tenemos gente que hay caníbales. Que imagínense ustedes que esto está pasando más y más a menudo. No le estamos poniendo mejor. Así que esto encaja aquí. Aquí el signo y el evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. En este mismo momento el evangelio va a todo el mundo a través del satélite y la televisión, el internet, la radio y mucha gente que están esparciendo el evangelio. Aquí en nuestro website, en Islam y el cristianismo, estamos muy ocupados porque siempre nos manda muchas respuestas y mucha gente nos escribe constantemente. Nos han dicho extremados cristianos o islámicos que de pronto nosotros vamos a ir al infierno. Pero es una cosa muy interesante lo que nos mandan en los emails. Estamos en un mundo muy interesante y piense aquellos que vienen y que entran a sitios donde no pueden oír del evangelio, que no saben que Cristo viene. Hay mucha gente que está muy bravos, cristianos bravos, que están en sitios que están esparciendo el evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, leemos: ten en cuenta, en los últimos días malos tiempos vendrán. Hombres se amarán a sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Suena como la noticia de ayer. Sin afecto natural, desleales, calumniadores, crueles, aborrecen lo bueno, traidores, arrebatados, amantes de placeres más que de Dios. Imagínense ustedes, suena como el periódico de ayer y no suena como el mundo, sino está hablando de la iglesia. Mire lo que dice el resto. Aparentan piedad, pero niegan el poder, a esos evita. En la iglesia estamos tan mal. Un investigador que se llama José Vana, que ha investigado muchas cosas, él es un cristiano aquí en Estados Unidos, y mire lo que él ha encontrado. 62% de los protestantes son renacidos o han nacido otra vez. Esas personas tienen una relación con Cristo y esperan vivir con Él por la eternidad. Esperemos que todos ustedes sean como ese. Nosotros nos regocijamos saber que nuestros hermanos y amigos están perdonados y van a vivir con Cristo. Pero solamente el 62% de los protestantes creen en eso. 22% de los católicos creen que nacieron otra vez. Entonces, la mitad de la gente que va a la iglesia en Estados Unidos son a lo mejor nacidos otra vez. Pero ¿cuántos de estos tienen una vista bíblica del mundo, de los que han nacido otra vez? De aquellos que han vivido otra vez, vamos a ver los que tienen una vista bíblica del mundo. Creer en verdad moral absoluta, que la Biblia es la regla de moralidad, que Dios existe y ama, que Cristo vivió sin pecado, que Satanás es real, salvación es un don, la responsabilidad de compartir el evangelio y confiar en la Biblia. Si nosotros no creíamos en eso, entonces no vamos a arriesgar lo que nosotros hacemos para esparcir este mensaje a través del mundo. ¿Cuántos de esos nacidos otra vez, que solamente la mitad de la iglesia, cuántos tienen una vista bíblica del mundo? Solamente 9%. Son como 5 de 100 que vienen a la iglesia, creen que los acontecimientos a través de la Biblia van a suceder. Mucha gente dice que los cristianos son unos hipócritas. Yo no quiero tener nada que ver con los hipócritas. Si usted tiene esa categoría, usted es parte de ese 95% que cree de esa manera. 5% aman a Cristo de verdad. Aquí Cristo, uno le dijo que consideraba, una persona dijo, yo quiero ser cristiano si no fuera por los cristianos. Me gusta Cristo, pero los cristianos no sé mucho de los cristianos.
Así que si eres cristiano, mire lo que dice 1 Corintios 10:31. Lo que comes, bebes o haces, hazlos todo para la gloria de Dios. No quieres ser una persona a la semana cristiana. Sé un cristiano de todos los días de la semana, en todo lo que haces. Y serás parte de esos 5% que representan a Jesucristo. En la profecía que vamos a ver se encuentra en Daniel 10, 11 y 12, pero lo más importante se encuentra en el 11, 2 al 12, 3. Esa es la profecía que vamos a estudiar. Y es una profecía cronológica. Empieza en el tiempo de Daniel y termina hasta el tiempo de Cristo. Nos gusta la cronología porque tiene 2500 años exactos y podemos decir que la podemos probar a ver si es cierto. Lo que es tremendo en cuanto a esto es que puedes ir a un seminario y las personas brincan a través de toda la Biblia para ponerlo junto para ver si eso está bien. Pero en otro seminario dicen otras cosas diferentes para ver si están ciertos. Pero nosotros vamos a seguir lo que Dios enseña en Daniel 11, que es una línea cronológica hasta que venga Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a seguir. Esto es como vamos a ver unos versículos en Daniel, a ver qué es lo que nos dice. Es como un archivo. Y en este archivo vamos nosotros a ver cómo es que ponemos en diferentes capítulos y ahí vamos a añadirle más para entonces poder clarificar el capítulo 11. Nos ayuda a entender toda la profecía más tremendo que ninguna otra forma. Aquí había un mono anoche que creía en la profecía y nos dijo, él ha estudiado la profecía, predicado la profecía, y nos dijo anoche que nunca la había oído así. Vamos a pensar en Daniel. Daniel nos da, entonces Daniel nos repite en 2, 7 y 8 y cada uno tiene más detalles. Es como una repetición y se pone más. En Daniel número 2 encontramos que él tiene un sueño. Aquí está el rey Nabucodonosor con un sueño y tiene el sueño y llama a sus sabios para decirle que tenía un dream y quiero que me diga la interpretación del sueño. Entonces le dicen, rey, dimos el sueño y vamos a decir lo que tú tienes. Pero si tiene conexión con los dioses, entonces los dioses le pueden dar la interpretación. Pero los sabios no sabían la interpretación. El rey se olvidó y el rey y los sabios no pueden adivinar. Así que el rey le pregunta, dígame en el sueño y vamos a ver lo que ustedes dicen. Pero nadie puede hacer eso, rey. Ningún rey le pregunta eso a sus sabios. Dígame el sueño y lo voy a hacer rico, si no van a encontrar la muerte. Pero ellos no lo pudieron hacer. Entonces a Daniel lo llaman. El Daniel viene el capitán de la guardia. Daniel, vamos a llevar tú a la ejecución porque los sabios no pudieron decirle el sueño, así que hay que matarlos a todos ustedes. Daniel le dice, dame un tiempo y le voy a pedir de orar a mi Dios para poder entender el sueño. Entonces, a los 2 días, Dios le da el sueño a Daniel y entonces Daniel le explica el sueño a Daniel. Tú eres, dice, la estatua. Dice, de oro, de plata, de bronce, de hierro y de lodo. Entonces, si alguien te puede decir a ti lo que tú has soñado anoche, imagínate, así se sentía el rey. Entonces le dice, cuenta, tú estabas mirando, vino una piedra y le dio a los pies y lo rompió todo y lo voló como polvo. Aquí se encuentra en Daniel capítulo 2. Pero esto es lo que significa. Tú eres el rey de Babilonia, la cabeza de oro. Después viene y lo menciona el Medio Persia, que son el plata. Entonces viene Grecia, que es de bronce. Entonces después viene otro reino que es Roma y lo describe. Un reinado fuerte de hierro. Entonces ese reino va a ser dividido y se va a destruir de dentro para afuera y ese es el Roma dividido en el cual nosotros todavía estamos viviendo en esa profecía.
Entonces, que aquí tenemos rápidamente un resumen de lo que ha pasado en la profecía a través de la historia. Entonces, Cristo viene como una roca y le da a la imagen, y la imagen cae y se derrumbe. Esa es a la segunda venida de Cristo. En Daniel 7, entonces Daniel tiene un sueño. Entonces ahí se encuentra el león, que es Babilonia, el oso, que es el Medio Persa, el leopardo de 4 cabezas, que es Grecia, y el dragón, que es Roma. Entonces, para ponerlo todo junto, la estatua tenía 10 dedos de los pies, y aquí la bestia tiene 10 cuernos. Así que habían 10 plagas. Entre el hierro y el lodo, vemos aquí el paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 2. Entonces, en Daniel 11 encontramos esta profecía que se da con más detalles y simbolismo. Derecho, que cuando alguien lo hace correcto y perfecto. Aquí Daniel no tiene simbolismos. Entonces, cuando estudiamos a Daniel 11 sin los simbolismos, pues es uno de los más difíciles de estudiar. Imagínense ustedes, porque aquí todo el mundo quiere encontrar simbolismos en las profecías. Lo que es interesante es que en Daniel 11, vamos hasta el tiempo de Cristo, que es entre el medio, en el versículo 22, en el medio del conflicto entre el bien y el mal. Cuando la gente los cristianos están en el medio de la batalla y que se encuentra en el capítulo 11 hasta el versículo 22, Cristo está en el medio del conflicto, y en la parte última es cuando Cristo entonces delibera a su gente. Esta noche vamos a estar estudiando hasta el tiempo de Cristo. En Daniel 11 estamos preocupados porque habla del king del norte, el rey del norte y el rey del sur. ¿Quiénes son estos? Pero cuando Daniel era un hombre joven, el pastor era un hombre que se llamaba Jeremías. Y Jeremías había dicho que iba a estar 70 años en captividad en Babilonia. Y también le dijo, y eso es lo que pasó en Daniel, tiempo de Daniel, y le dijo que no pelearan en contra de Babilonia, pero que cooperaran con Babilonia. Pero eso no lo hicieron. Así que tuvieron que pagar por lo que no obedecieron. Así que Jeremías explica quién es el rey del norte. Entonces dice, Dios a mí, del norte se soltará el mal sobre este país, porque voy a llamar a todos los reinos del norte y vendrán a poner sus tronos en las puertas de Jerusalén. Entonces, cuando viene Nabucodonosor, el primer rey del norte, cuando Jeremías estaba hablando de eso, cuando él llega, solamente hay un trono. Es el primer rey de una serie de reyes que va a venir constantemente de aquellos. Cada uno de estos en Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma, todos atacan a Jerusalén del norte. Entonces, para entender el tiempo y quién es el rey del sur, eso lo vamos a explicar un poquito más tarde. En Daniel 2 y 7 empieza con Babilonia. Ese es el reino del norte. Empieza en la cabeza de Ora, la cabeza con 2 alas. ¿De qué dirección viene Babilonia cuando ataca duras? Viene del este, pero ¿por qué le llaman el rey del norte? Porque entre Babilonia y Jerusalén hay desierto. Entonces no se puede marchar a través del desierto. Vienen ellos a través de los ríos y bajan a Jerusalén por el norte. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Y conquista a Jerusalén. Todo de Daniel 11 se refiere a Jerusalén. ¿En qué dirección están atacando a Jerusalén? Entonces, Jerusalén es atacada del norte. Entonces, en Daniel 11:2 empieza el reino de Persia. Entonces, cuando empezamos otra vez en Daniel 11, ya Babilonia ha pasado de la historia. Entonces empieza con Persia. Te digo la verdad, dice, habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se enriquecerá más que todos. Por su poder, riquezas despertará a todos contra el reino de Grecia.
Entonces aquí estamos nosotros en algo, en una trampa. Vamos a tener que entender esto. Persia significa Persia. Grecia significa Grecia. Si no entendemos eso, entonces vamos a estar confundidos. Y mucha gente ha tratado de que la profecía diga otra cosa diferente. Pero en la primera parte, muchos estudiantes están de acuerdo que Grecia pero cuando llegan al final, quieren hacerlo todo simbólico. Pero si empezamos con algo que es literal, no podemos cambiar las reglas. Las reglas tienen que seguir, tiene que ser simbólico. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a leerlo de la forma en que lo leemos. A ver si tiene sentido. Entonces tenemos los medos y los persias en el tiempo de Daniel. ¿En qué dirección vienen ellos a atacar a Jerusalén? También del norte. Siguen la misma ruta que siguieron los babilonios. Lo interesante es que Jeremías también llama a los medios y persas reino del norte. Eso es una cosa impresionante. Mire lo que dice. Babilonia, reunión de grandes pueblos del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será. Ahí estaban los medios y los persias. Y se levantarán contra ella. Y ahí la capturarán. Entonces en Jeremías, los dos primeros poderes que habla Jeremías en Daniel 12, 11 y 12 es los reinos del norte. Lo que tenemos que hacer es seguir el resto y vamos a ver quiénes son los que atacan del norte. Va a ser Grecia, Roma y la división de Roma. Son los reyes del norte. Entonces, cuando llegamos al versículo 4, entonces va a despertar todos los reinados del norte. De ahí donde vienen a atacar a los griegos. Entonces, ese es Xerxes el tercero que ataca a Grecia desde el tercer poder, pero va a donde los griegos y allí pierde. Entonces, allí no conquista, ahí pierde él. Hay 12 reyes persos después de Xerxes, pero después de Xerxes, Daniel ignora a los persos. Hasta todavía Alejandro el Magno no ha llegado aquí lo que podemos entender cuando el rey del norte ataca, el enfoque cambia cuando el reino presente ataca el reino ascendiente y no gana. Entonces el foco cambia. Entonces cuando él hace eso, nunca mira hacia atrás. Eso es cierto a través de todo lo que se encuentra en el capítulo 11. Ahora, en el versículo 2 y 4 encontramos entonces, un rey valiente se levantará, dominará con gran poder y hará su voluntad. Esto es Alejandro el Magno. Y cuando él se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos, no a sus descendientes, ni de acuerdo a su dominio, porque su reino será arrancado y será para otros. Alejandro Magno conquistó el mundo para el tiempo que él cumplía 33 años. ¿Y qué dijo? Él se emborrachó y se murió y muere. Y dicen, ¿quién va a ser ahora el rey en el reinado? Y lo que pasa es que los 4 generales pelean por el reinado. Entonces dividen el reinado en 4 partes. Y así se cumple la profecía cuando él divide el reinado griego en 4 vientos. Entonces tenemos a Grecia, que es el próximo poder. ¿Y en qué dirección viene Grecia a atacar a Jerusalén? También del norte. Entonces vienen desde el norte y llegan a Jerusalén desde el norte. Porque no había un navy ahí, no había marinos. Entonces vienen y atacan a Jerusalén del norte o el sur. Hay desierto o agua en el este-oeste. Así que vienen del norte o el sur. Entonces, en el versículo 5 al 19, hay una división de los reinados griegos. Entonces,
¿Cuántos de ustedes han estudiado la historia? ¿Les gusta la historia como su tópico? Mucha gente no le gusta estudiar la historia. Si nosotros queremos leer acerca de esto, vamos a tener que estudiar la historia. Por eso es que nosotros aquí damos esta página, porque explicamos aquí la historia del Imperio griego. Vamos a sumarizar aquí lo que pasó en la división del griego romano. El entender eso es la llave para entender el Imperio romano. Y lo que pasó fue que los seleucos fueron al norte de Jerusalén y los ptolomeos se fueron para el sur. Estos son los dos reinos griegos divididos. Y por milenia, estos empezaron a pelear entre uno y el otro, y Jerusalén en el medio. Los ptolomeos están en el sur, los seleucos al norte, y también los dos reinos griegos. Y ahí pelean entre los dos, pero en el medio está Jerusalén, entre medio de estos grandes poderes griegos. Y eso es lo que Jerusalén va a hacer. La gente de Dios van a estar entre medio de la batalla espiritual. Si ustedes están siguiendo a Cristo, están siguiendo a Dios, vamos a nosotros estar en el medio entre la batalla del bien y el mal. Cuando Cristo también está ahí en el medio con nosotros, y al final nos va a deliberar. Entonces en el versículo 17 a 19 tenemos el rey griego Antíocos III. Antíocos III tiene una hija que se llama Cleopatra. Acuérdense que Marc Anthony se había casado con Cleopatra, pero esa Cleopatra es la 7, la hija de Antíocos es la 1. Entonces le dice a la hija, quiero que vayas a Egipto y te cases con el rey de Egipto. Entonces vas a ser la reina, entonces vas a matarlo y vas a ser la reina de Egipto. Entonces tú y yo vamos a unir el reino y yo, tu padre, voy a reinar. Pero ella va y se casa con el rey y el papá quiere reunirse, pero ella dice, no, papá, tú me vas a servir a mí. Ella no quería servirle a ella. Entonces la Biblia dice que no se va a parar con su padre. Como encuentra la Biblia, así mismo se cumple. Entonces él se va hacia el oeste y allí se encuentra con Roma. Pero Roma manda a un general para encontrarse con él y los romanos derrotan a Antíocos III. Y después hay muchos reyes, pero todos los que atacan a el rey del norte, el foco cambia. Porque Antíocos retorna a su casa y se muere. Entonces él levanta templos paganos, pero en uno de esos años, como dice la profecía, él muere. Lo encontramos todo. Entonces, en el versículo 20 en adelante encontramos a Roma. Es la fase de Roma, es el rey del norte. Y eso cae perfectamente. Es una Roma fase. En el versículo 20 a 21, entonces Cristo aparece como el príncipe del pacto. Entonces aquí tenemos a Roma, que es la bestia. Entonces, ¿cómo viene Roma hacia Jerusalén? Jerusalén viene Roma del norte. Ahí lo entienden, miren. El próximo rey del norte aparece. Vamos a ver lo que dice acerca de ellos. Porque ellos asciende el imperio de César Augusto. Se levantará uno que cobre tributos al reino glorioso, ese es Israel, pero en pocos días será destruido sin enojo, sin batalla. Esto es confirmación de esto en el Lucas capítulo 2 versículo 1, que es muy interesante. ¿Cuál fue el primer César en Roma? ¿Esto es Julio o Agosto? Este César no va a morir o asesinado. Julio César fue asesinado. Y por eso la profecía está completa.
está cuando asesinaron a Julio César. Alguien estaba, Agosto muere de edad. Y mire lo que dice. En esos días, Augusto César ordenó un censo que todo el mundo debe registrarse. ¿Estaba Roma bajo Augusto como pasando los taxes? Sí. Mateo y Zaqueos no le gustaban porque eran los que coleccionaban los taxes para Roma. Entonces seguimos hablando del presidente del común. Entonces en su sitio va a levantarse uno pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Entonces Tiberio César no batallaba, pero llegaba al reinado a través de paz. Pero no le gusta, a la gente no le cae muy bien. Pero en ese tiempo es cuando Cristo muere. Y con las fuerzas enemigas serán barridas con inundación y serán quebrantados junto con el príncipe del pacto. Entonces Cristo muere durante el reino de Tiberio César. Okay. Ahora, lo que es interesante es que en el juicio de Cristo, las emociones de los líderes de Israel, de los judíos, decían que no tenemos otro rey que no sea César. Entonces, el templo que terminó en el 70 AD, los líderes de los judíos, ellos eliminaron al rey de los judíos, que era Cristo Jesús. Y Jesús muere. Fue muerto por tus pecados y los míos. Esto se expande en el capítulo 9 de Daniel. Entonces vamos a ver cómo dice otra parte del libro de Daniel. En Daniel capítulo 9 vamos a ver lo que dice del príncipe del pacto, porque habla de él aquí. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la transgresión y poner fin al pacto y expiar la iniquidad, traer justicia de los siglos. Esto tiene que ver con Israel y Jerusalén. Y va a traer justicia y a terminar la iniquidad. ¿Qué otro que Jesús puede terminar la justicia y la iniquidad y traer justicia? Para sellar la visión y profecía y ungir el más santo. Conoce y entiende que desde la orden de reedificar a Jerusalén hasta Mesías de Príncipe habrá 69 60. ¿Quién ustedes creen que sea el Mesías príncipe? Es Cristo. Habrá 69 semanas. La plaza y la muralla se construirán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida a la Mesías y no por sí mismo. Cristo no murió por sus pecados, pero por nuestros. Esto está muy claro. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como inundación y hasta el fin de la guerra será talado con asolamiento. En otra semana dice, confirmar el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La Biblia nos dice en Ezequiel que te he dado un día por un año. En el libro de Números también nos dice un día por un año. En la profecía bíblica, un día equivale a un año. Aquí estamos en una simbología, en un día que significa un año. Entonces tenemos 70 semanas, 70 por 7. Por las 70 semanas nos da 490 años. Miren cómo sucede esto. Por el decreto para construir a Jerusalén, que son los primeros 69 de esos 70 años. Entonces el decreto vino en 457-26 hasta la venida de Cristo. ¿Cuánto va a pasar? Por 457 vamos a ver cómo nos lleva, a dónde nos lleva las 70 semanas. Le ponemos 490. Pero vean ustedes ahí que no tiene un año cero. Entonces, cuando siempre te encuentras con esta situación de antes de Cristo y después de Cristo, cuando pasas de un lado a otro, hay que añadirle un año. Y ahí te trae a los años 34 después de Cristo. Entonces, vamos a ver dónde nos trae
profecía de los 69 años. 483 nos trae a 26 AD, le añadimos 1 y encontramos a 27 AD. No fue cuando Cristo nació, porque Cristo nació como el 2 o 3 antes de Cristo. Pero eso es una fecha que nos dice exactamente, que nos trae hasta el 27 a 10, cuando Cristo fue ungido y ahí fue proclamado el Mesías. En Lucas 3, 1 y 21 dice: en el año 15 de Tiberio César, cuando el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Eso fue el 15 año de Tiberio César, en el 27 AD. Entonces Cristo vino en el tiempo exacto, como lo dice la profecía. Cuando Él es bautizado, entonces el Espíritu Santo viene como una palomita y empieza Él su ministerio. Alguien que nació primero no puede ser el Mesías, uno que naciera después no puede ser el Mesías. Esto es una profecía exacta, que Cristo fue el único que puede ser el Mesías. Vamos a seguir. Vamos a ver lo que pasó en los últimos 7 años. En Daniel 9:27 dice: en otra semana confirmará el pacto con muchos, y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, Cristo tuvo 3.5 años de ministerio, y vino a la cruz después de 3.5 años. Entonces Cristo dice: ha terminado, y se terminó el velo del templo. Como dice Marco, el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo. Así que ahora no hay más sacrificios, porque el Cordero de Dios ha muerto. Como cristianos ahora no tenemos que ofrecer sacrificios, porque Cristo es el sacrificio. ¿Correcto? Entonces sería blasfemia ahora si nosotros ofreciéramos animales. Cristo es el Cordero de Dios que mató, que fue crucificado. Desde ese tiempo en adelante ya no hay más sacrificio. Cristo es. Así que Él trajo a fin el sacrificio de los animales en la cruz. ¿Y qué pasó al final de esa semana? El 34 después de Cristo, Pablo fue golpeado en ruta en Damasco para seguir a los cristianos, pero es golpeado por Cristo desde el cielo en la ruta de Damasco. Y le dijo: ve, porque te envío a los gentiles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al final de al final de los 34 AD? El evangelio se va a los gentiles, porque nosotros somos gentiles. Pero somos todos los gentiles. Okay. Somos todos gentiles. No tenemos nosotros nuestra ancestría no es judía, si es de los gentiles. Entonces, hasta aquí es el foco de la profecía. No importa lo que conozca de la profecía bíblica, si no conoces a Cristo, estás perdido. Podemos conocer todo acerca de la profecía, pero si no conocemos a Cristo, estamos en problema grande. Pero si conocemos a Cristo y lo conocemos a Él y estamos en amor con Él y confiamos en Él, estamos bien. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Conoce a Jesús y confía en Él. Y entonces después estudia la profecía. Es muy importante. Es importante esta noche que nosotros podamos entender este desafío. Tenemos un desafío para que ustedes puedan presentar el evangelio. Si alguien viene y le pregunta a usted: ¿cómo puedo yo ser cristiano? Si no puedes tú contestar eso, a lo mejor no eres cristiano. Nosotros somos cristianos y algunas veces nos han preguntado: ¿sabes cómo dar las noticias? ¿Cómo presentar el evangelio? Entonces nosotros empezamos a escribir versículos para cómo empezar a presentar el evangelio. Entonces ese día empezamos a estudiar todos esos versículos y queremos nosotros
guiar a alguien a Cristo Jesús. Entonces, en ese tiempo, llevamos a alguien a Cristo. Y saben, para yo tratar de esparcir el evangelio a otras personas, también yo lo aprendí. Si no sabes cómo presentar el evangelio, vamos a ver si nosotros vamos a enseñarles cómo hacer una presentación bíblica. Hasta que ustedes conozcan esta Biblia de adelante y atrás, para que puedan dar ustedes estudios bíblicos. Y a lo mejor Dios va a hacer por ustedes lo que ha hecho por mí, si no ha sido cristiano. Esto es lo que significa. Miren, vamos así en el estudio. La paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna a través de Cristo. Ese es Romanos 6:23. Todos somos pecadores y todos vamos a morir. Pero el don de Dios a través de Cristo es vida eterna, es perdón. Primera de Juan 1:8-9. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonar y limpiarnos de todo mal. Esas son buenas noticias, de todo mal. Aquí es lo que quiero que hagas. Dile a Dios que te confiese. Pide que te perdone específicamente y que te cubra todos los pecados que tú has hecho y aquellos que no ni te acuerdas. Dios te va a perdonar todos, hasta que los que no te acuerdas. Es una cosa tremenda. Entonces, después de eso, recibimos el don de la vida eterna al confesar nuestros pecados. No tienes que pedir más de una vez por cada pecado. Cuando era un teenager, entré a una casa a robar, le pedí a Dios que me perdonara. ¿Tengo que seguir pidiéndole que me perdonara todos los días? No, porque Él ya me perdonó. Pero Satanás va a venir donde ti y te va a tratar de recordar todos esos pecados antiguos. Pero tú le has pedido a Dios que te perdones. Así que Dios te ha perdonado. Así que no pidas más perdón, porque si lo haces, no estás creyendo a Dios. Esto es lo que vas a hacer. Tú le preguntas a Dios la primera vez y la segunda vez no tienes que pedirle que te perdone. Esta vez de Jesús, te agradezco que ya me has perdonado. Entonces ahora estás adorando a Dios. ¿Quieres estar en un ciclo de culpa o en un círculo de adoración? Así que en esta noche te pedimos y le pedimos a Dios que nos ayude solamente una vez y que continúe. Primera de Juan 5, podemos estar seguros de la salvación. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esto te he escrito para que creáis en el Hijo de Dios y sepas que tienes vida eterna y continúes creyendo en su nombre. Si sabes que tienes a Cristo, entonces tienes vida eterna. Si no tienes a Cristo, no tienes vida eterna. Eso es muy sencillo. Así que si estás tratando de vivir vida a ti mismo, tienes que pedirle a Cristo que entre en tu vida. En Juan 8, Cristo dice: te aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo queda en la casa para siempre. Si el Hijo te libera, serás libre. Cristo manda el Espíritu Santo para darte victoria sobre Satanás y sus tentaciones. Eso es una cosa muy buena. No tienes que estar cuando te caes, que te perdone, pero que no te perdone por el mismo pecado. Él te va a dar más victoria. En Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. No dice que guardemos su mandamiento para ser bueno, pero Efesios dice no por trabajo, pero si guardamos los mandamientos porque nos ha salvado, porque lo amamos a Él. Si alguien ha dado la vida por ti y tú le confías, entonces Él ha muerto por ti. Es muy sencillo. Cuando eres nacido otra vez, dice: pequeños, esto te escribo para que no peques, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, Cristo Jesús. Si te caes, vuelve otra vez donde Cristo y Él vuelve otra vez a perdonarte. Sigue moviéndote, sigue viviendo con Cristo, no te quedes abajo. Mira lo que Cristo puede hacer por ti. Él quiere tu muerte que tú mereces. Él la ha tomado
y la vida que Él merece te la ha dado a ti. Esa es la clase de amigo que tenemos. Es la clase de Dios. Imagínense, ¿ha pensado hacer eso alguna vez? Si no lo ha pensado, ¿por qué no lo haces ahora? Simplemente vamos a pedir que Cristo entre a nuestros corazones otra vez. Vamos a orar para que Cristo entre a nuestros corazones. Si ustedes no quieren hacerlo, nosotros aquí vamos a hacer una oración para que Cristo entre. Síganos ustedes. Amado Padre, gracias por Cristo. Perdónanos. Sabemos que Cristo es nuestro Salvador y que nos ofrece vida eterna. Dios, que tu Espíritu entre a mi vida y me cambie día por día. Gracias por salvarme y seguimos esperando por tu venida. Ayúdanos a vivir para ti en el nombre de Jesús. Eso puede ser muy sencillo. Entonces, ahora vamos a terminar para decirles qué es lo que vamos a hacer ahora en el resto de Daniel. Cuando Roma se divide entre el norte y el sur. Aquí encontramos una línea entre el cristianismo e Islam. El norte es cristiano, el sur es islámico. Entonces, por 15 siglos empiezan a ellos a pelear y entre medio se encuentra Jerusalén. Daniel 11 está sido probado correcto a través de los eventos que están pasando hoy en día. A través de lo que hemos estudiado en la historia y lo comparamos con hoy, el norte y el sur. Esto es lo que la Biblia nos ha dicho. El norte es cristiano, el sur es islam. Entonces, durante las cruzadas, tenemos el cristianismo que entró al norte, del norte y islam desde el sur. Y el punto focal es Jerusalén. Ese es el primero del primer conflicto. El segundo conflicto entre el versículo 30 y 39, que es el tiempo de la Reforma y el Imperio Otomán, que venía del sur, en el tiempo cristiano. Así que tenemos el cristianismo durante la Reforma, entonces el Imperio Otomán hacia el sur. Y esta es la Segunda Guerra Santa. Y eso duró como hasta el 1840 o el 1900. Entre el versículo 40 y 45 viene la próxima Guerra Santa con Occidente y las consecuencias. Estamos viviendo nosotros entre el versículo 40. Lo que vamos a hacer aquí a través de las próximas presentaciones es vamos a estudiar esto en detalle. La gente nos pregunta, ¿es el Dios de Islam y el Dios de Israel el mismo? A lo mejor los cristianos van a decir que no, pero la verdad es que Cristo dijo, de sus frutas los conocerán. Y a través de la historia, la mayoría de los cristianos y la mayoría de los islamistas han servido el mismo falso Dios, porque no vivieron ni ejecutaron acerca de amor y paz, pero lo hicieron a través de fuerza y odio en los dos lados. Lo veremos en la historia. Hay una mayoría de cristianos que observan la Biblia a través del Dios de amor y minoridad de los islámicos que también aman a Cristo de la misma forma y quieren lo bueno para el prójimo. Lo han hecho en el pasado, lo harán en el presente. Patrick Buchanan, mirando en la historia, dice: por el conflicto entre cristianos occidentales y los islamistas que crecen en Europa por tercera vez en 14 siglos. En esto aquí dice Breivik estaba correcto. Esto lo escribieron en el año 2011. Un hombre, Breivik, fue a una isla y mató a muchos gente de Noruega. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba protestando cuando los islamistas estaban tomando a Noruega.
Pero Beverly no sería un buen cristiano porque mató mucha gente. Pero cuando Patrick Buchanan mira la historia, él menciona que los islamistas y los cristianos han estado en guerra por 14 siglos. Y ahí fue cuando entonces el Imperio Romano se derribó y habrían 3 conflictos: cruzadas, el Imperio Otomán y el tiempo del fin. Así que lo que Patrick Buchanan no conoce, pero que ustedes pueden conocer a través de la profecía, es que estamos nosotros entrando la última guerra entre el islamista y el cristianismo. A través de esto vamos a nosotros explicarle los 3 conflictos. Amigos, en esta noche esto puede pasar en cualquier momento, puede tomar en cualquier tiempo. En el capítulo 12, 1 y 3, los cristianos son liberados y viven con él para siempre. Cuando Cristo venga a darnos la libertad, Cristo en Daniel 11 viene otra vez a liberarnos. Nuestra próxima lectura es el Rey del Norte y el Anticristo. Vamos a ver quién es el Rey del Norte y a describir qué es lo que él va a hacer en Daniel 11, desde cuando se rompió el Imperio Romano hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a ver qué plan tiene Estados Unidos e Israel en los conflictos venideros. Y en esta presentación vamos a ver cómo el plan de Islam también en el conflicto que viene. Y de ahora en adelante vamos a estar mirando a lo que va a venir en consecuencia. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por la profecía, por el conforte de que sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Cristo, a través del Espíritu Santo, te pedimos que nos des la información para nosotros no tener que vivir en miedo, para poder confiar en ti, saber que siempre estás en control y que vas a ganar. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes aquí para que todos nosotros confiemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una introducción del Ministerio del Tiempo. Para más programas como este y otros habladores pueden visitar a nuestra página al www.eltiempodelsellamiento.